en esta ocasión focalizado en lo que es gestión de crisis. Esto les permitirá ver un enfoque metodológico con todas las buenas prácticas referidas a la gestión de crisis y gestión de continuidad de negocios. De este modo, nuestra idea es promover el desarrollo de todos los elementos necesarios para dotar a las organizaciones de un proceso de gestión, y no solamente de planes, no solamente de documentación, sino que una herramienta que permita mantener vivos estos planes. Lo anterior es debido a que el modelo de gestión de riesgo que sugerimos a nuestros clientes es un proceso de transformación de riesgos, el que tiene como principal objetivo que ustedes y que nuestros clientes accedan a una nueva plataforma estratégica para analizar y mejorar las capacidades de gestión. Y en definitiva, desarrollar un método integral para identificar riesgos relacionados al negocio y a la operación. Luego de la presentación de nuestra metodología, que va a ser efectuada por nuestro colega Henry Rivas, podrán ver una demostración de uno de nuestros partners tecnológicos. Deloitte trabaja con múltiples partners y con múltiples herramientas, y en esta ocasión lo haremos con Global Suite. Esta es una solución de software integrada para la automatización de los procesos de gobernabilidad de escenarios de crisis. Aquí es importante señalar que Global Suite tiene presencia en Europa y América. Específicamente, su casa matriz está ubicado en Madrid, en España, y ha comenzado su expansión desde allí por Europa y Latinoamérica, con grandes proyectos en México, Colombia, Perú, Argentina y Chile. Global Suite es una plataforma tecnológica que permite la gestión integral de riesgos basado en diversos marcos, COSO, COVID y otros, y tenemos alianza estratégica con ellos que nos permite incorporar sus soluciones como offering dentro de nuestra línea de negocio de Technology y Data. En las siguientes presentaciones ustedes podrán ver la forma de cómo una compañía debe responder a situaciones de emergencia generadas por eventos críticos que pueden abarcar distintos frentes de riesgos. Estos obligan a las organizaciones a cambiar las prioridades, a alterar sus operaciones y a reunir recursos para proteger sus intereses debido a la compleja naturaleza de una crisis. Lo anterior debe considerarse como un proceso sistemático, definido por una metodología y apoyado por una plataforma tecnológica diseñada para soportar la gestión integral de riesgo. Como ya les dije, los dejo ahora con Henry Rivas, gerente de Cyber Risk de Deloitte Chile, quien les presentará la metodología para enfrentar escenarios de crisis, y después David Nieto Sandoval, gerente de productos de Audisec, empresa que fabrica y representa Global Suite, hará una demostración de las principales funcionalidades de Global Suite en el marco de gestión de riesgo. Espero que puedan sacar el mayor provecho de esta sesión y, por supuesto, que participen en las que estaremos desarrollando a futuro, a muy corto plazo. Adelante, Henry. Gracias, Oscar. Bueno, de nuevo agradecerles también a ustedes por darnos este tiempo para conversar un poco sobre lo que es gestión de crisis. Es poco el tiempo, así que vamos a buscar la manera de aprovecharlo y dar una pincelada de cómo este tipo de herramientas o métodos nos puede ayudar a mantener mayores estándares y capacidades de resiliencia en nuestras organizaciones. Bueno, ya se adelantó un poco la agenda, ya les comentaron que Oscar hizo la presentación, yo estaré hablando un poco sobre lo que es gestión de crisis. Luego David Nieto presentará la herramienta y finalmente un espacio para hacer consultas que ustedes tengan al respecto. Nosotros, normalmente nuestro método, nuestra propuesta sobre lo que es la gestión de crisis la basamos en el estándar británico 11.200 en su versión de 2014. Le hemos incorporado algunos elementos en función de las experiencias que hemos tenido a lo largo de los últimos años en lo que es la implementación y el desarrollo de este tipo de herramientas en diversas industrias, banca, retail, procesos. De verdad que aplica a cualquier tipo de empresa que quiera, como les comenté, aumentar sus capacidades y niveles de madurez en la resiliencia. Actualmente, normalmente muchas empresas tienen definidos lo que son sus planes de emergencia, planes de continuidad, protocolos de evacuación, planes de comunicaciones, de repente algunas veces más integrados que otras con algunos de ellos con mayor nivel
de madurez, pero estos tres planes entre sí o cualquier otro, estas herramientas que estén definidas para atender algún tipo de incidente que pueda impactar a la disponibilidad de los servicios o a la reputación de la empresa, se pueden integrar o deben integrarse para trabajar en conjunto y ayudar a la organización para prepararse, prevenir y mitigar lo que serían eventos o escenarios de crisis. ¿Cómo estarían operando? El enfoque que normalmente se propone para utilizar estos métodos lo planteamos en lo que serían la etapa de cómo prepararse, el readiness, una vez que se ejecute una crisis o se sucede un evento de crisis, cómo se responde y finalmente, una vez mitigados los eventos, cómo nos recuperamos ante la crisis por la que haya pasado la organización. Y un monitoreo continuo, ¿verdad?, de todos estos elementos para asegurar que los planes que se hayan preparado tengan un funcionamiento para futuras crisis y tomar las lecciones aprendidas para mejorar nuestras capacidades de resiliencia. ¿Cómo se implementan o de qué manera podemos hacer que este método funcione dentro de las organizaciones? Nuestro marco de trabajo está compuesto por los componentes que están allí, que son cómo nos anticipamos ante una crisis, cómo evaluamos los factores o los riesgos que pueden gatillar una crisis dentro de una organización. Ante este análisis, una preparación, ya sería la aplicación de la metodología a través de productos, políticas, planes, ¿verdad? Cómo utilizamos esas herramientas para responder ante la crisis, luego para recuperarnos, y una revisión constante de todos estos elementos para hacer mejora continua e ir creciendo nuestras capacidades con respecto a este tipo de métodos o procesos. Entonces, la gestión de crisis aplica no solo cuando tenemos un incidente o un accidente que puede afectar la continuidad de negocio de una organización, sino también puede responder ante crisis comunicacionales que no necesariamente impactan en el servicio que provee o en los productos que crea una organización, sino impacta más que todo en el valor de la organización ante un evento de este tipo. Entonces ahí planteamos, uno hace una identificación de los riesgos en la fase de anticiparse, luego evalúa cómo estos pueden afectar a la organización a través de incidentes o cualquier otro evento que ocurra, y ante una crisis, cómo se responden o se utilizan estas herramientas, su posterior recuperación y, como les he comentado, la revisión constante de todos los instrumentos que se generen. ¿Cómo esta parte de anticipación de qué va o qué planteamos cuando hablamos de anticiparte ante una crisis? Es tomar todas aquellas fuentes que de alguna manera me pueden identificar cuáles serían esos riesgos o esos elementos que podrían gatillar una catástrofe dentro de la institución, ya sea a través de las directrices de la organización, ¿verdad?, apoyo externo con documentación de elementos que normalmente pueden afectar algún tipo de industria a la que se esté evaluando, a través de sesiones de brainstorming con personas claves dentro y fuera de la organización, ¿verdad?, y cualquier otro elemento que le permita monitorear o generar un flujo de información que me permita a mí identificar cuáles serían esos elementos potenciales que podrían causar una crisis o una disrupción en los servicios de la organización. Una vez que tengo estos elementos, lo ideal sería tipificarlos, ¿verdad?, de alguna manera que yo los pueda agrupar en la menor cantidad de tipos posibles para facilitar su gestión. La idea es que esto no lleve mucho más tiempo o no quite más tiempo a la gestión de la continuidad en sí, que es donde normalmente también se posicionan este tipo de gestiones. Y luego pasaría a lo que sería a evaluar estos tipos de crisis, ¿verdad?, o estas amenazas, y estaría identificando cómo su impacto, cómo yo identifico que estas amenazas podrían afectar o estar en una inminente afectación sobre la organización, y cuáles serían mis capacidades, no solamente de monitoreo de estos elementos, sino también de respuesta a incidentes para poder atender los mismos. Podría estructurarlo en lo que serían eventos de ciberseguridad, eventos comunicacionales, ya sea a nivel reputacional o medios que estén generando alguna noticia real o no que pueda impactar a la organización, eventos geopolíticos que estén sucediendo dentro de la región o que afecten directamente al tipo de industria en la que se esté proveyendo algún tipo de servicio,
también lo que eventos financieros, fraude o también robo o pérdida de capital que de alguna manera también afecta a la organización. Yo tomo todos estos flujos de información a través de criterios que podría definir. Tengo claro cuáles son los que pasarían un umbral, el cual me darían a mí luces o me estarían avisando que estoy ante una inminente crisis o que ya está sucediendo. Hay que tomar en cuenta que hay eventos que tienen un minuto cero, un segundo cero de que ocurren y allá al instante estarían dentro de un escenario de crisis. Bueno, luego tengo mis eventos de riesgo o los gatillantes de posibles crisis, cómo podrían impactar y cómo los tengo agrupados. Parto ya en lo que sería la preparación del programa de crisis, donde debería establecer un gobierno con participación de la alta gerencia o el directorio para empujar este modelo, ¿verdad? Lo ideal es que esté alineado con los objetivos estratégicos de la organización, que yo tenga la manera de vincularlo con los otros elementos de continuidad o respuesta a incidentes que tenga definido dentro de la organización, la toma de decisiones, como el flujo de comunicación interno y hacia afuera de la organización se define, a través de qué medios, quiénes serían los encargados, cómo opera esta comunicación a través de qué herramientas, y finalmente de alguna manera desarrollar las capacidades de quienes estarían a cargo de esta gestión y también de las personas que tienen un rol clave dentro de la que sería la operación del programa o el plan de gestión de crisis. Una vez ya estructurado lo que sería la parte documental, por así decirlo, la idea es que preparemos ahora todos los documentos satélites o las gestiones adicionales que apalancan o apoyan la gestión de crisis a través de la definición de cuáles serían las autoridades o las responsabilidades claves dentro de un escenario de crisis para la toma de decisiones, el detalle de contactos claves, sería servicios públicos, bomberos, policías, canales de televisión, medios, proveedores críticos y a nivel de un contacto con una persona que podría tomar decisiones o acciones claves dentro de cada uno del entorno de ejecución del plan de crisis, cuáles serían los medios de comunicaciones internas e internas, los mecanismos de activación del plan, cuáles serían las fuentes que a mí me identifican o me nutren de información para yo de alguna manera declarar que estoy en crisis y activar el plan y hacer partícipe a los integrantes del comité y, y que tengan roles de participación clave para que se organicen y empiecen a hacer las gestiones necesarias de activación del plan, los niveles de respuesta, ¿no? Tanto internos como internos también, la estructura de equipos, no solo de gestión de crisis, sino de apoyo, basado en otros métodos que ya estén dentro de la organización u otros procesos que estén definidos dentro de la organización, donde nos estaríamos agrupando, no solo el comité de crisis, sino también las áreas de apoyo, cómo se estarían registrando los eventos o la toma de decisiones dentro de lo que sería la ocurrencia de una crisis y finalmente un instrumento para reporte de todo, es periódico, de todos los de todas las decisiones que se hayan tomado para que los integrantes tanto del comité como las áreas de apoyo tengan homogeneidad en la información que se maneja. Una vez definidos estos instrumentos, lo ideal es que no suceda, pero no estamos exentos de ello, cómo se utilizan para responder ante una crisis. Entonces, hay que tomar en cuenta que normalmente son situaciones en las que la empresa o la organización normalmente no son las condiciones bajo las que normalmente opera, ¿no? Podemos estar en una situación donde estamos activando un plan de continuidad de negocio o un plan de recuperación de desastres y son planes que se practican con mayor periodicidad y de alguna manera se utilizan las estructuras que ya están definidas, las áreas de TI, las áreas de logística, pero cuando estos elementos sobrepasan o estamos en un escenario de crisis donde estos planes no se dan abasto para atender el evento que esté ocurriendo, se plantean situaciones de operancia que no son las normales dentro de una organización. Y por eso también es bueno que estén definidos algunos roles para poder atribuirlos o repartirlos entre las personas que estén conformando el equipo de crisis. Entonces aquí tengo un gráfico de alguna manera expone cómo podría funcionar el plan de crisis.
Si notan en la pirámide o en la parte de arriba, tengo el plan de gestión de crisis operando sobre lo que sería la gestión de incidentes, porque la gestión de incidentes sucede, exista crisis o no, se aplica exista crisis o no, para atender ya sea incidentes que de alguna manera están dentro de la operación por su frecuencia, o que tengan un poco más de impacto y ya tengo definido alguna alternativa de mitigación o atención de los mismos. Para ello yo puedo activar por separado o a la vez, según el evento que esté ocurriendo, lo que serían los planes para proteger a los empleados con respecto a su vida y la seguridad. Esto podría gatillarse a través de un desastre natural o un incendio o algún elemento que impacte en la seguridad de las personas. O también estoy en un escenario donde estoy activando el plan de recuperación en este desastre, ya sea por un fallo en los sistemas o en los proveedores de algún data center que haría que yo hiciera una migración inesperada al data center alternativo en caso de que exista. También tengo elementos con respecto a los procesos, tengo afectación a un proceso, paso a operación manual, o tengo movilización de personas para que sigan operando en una locación alternativa. Pero todos estos, como les comenté, pueden operar independientemente sin que exista una gestión de crisis, porque tienen una definición para atender riesgos que ya han sido reconocidos y se establecen controles para evitarlos o mitigarlos. Ahora, cuando cualquiera de estos escenarios o estos planes sobrepasen sus capacidades o se gatilla un riesgo que quizás no había sido considerado y genera un ambiente de crisis donde ya estamos hablando de afectación reputacional o de la organización, es donde aparece o se activan los elementos que hayan sido definidos con anterioridad. ¿Cuáles serían uno de los elementos más importantes? Si ya tengo planes de recuperación basados en continuidad de negocios que están operando y tienen sus roles definidos, la gestión de crisis se realiza ya a un nivel superior, con participación del directorio, donde uno de sus principales objetivos es mitigar el impacto en la reputación de la institución que está pasando por uno de estos eventos. Y uno de los puntos más importantes dentro de esta gestión es las comunicaciones, donde es ideal que de alguna manera se preparen declaraciones para que un encargado de comunicaciones o ya sea el área de comunicaciones o algo definido, alguien definido por el directorio con un alto rango dentro de la organización pueda exponer la línea comunicacional o pueda declarar cuáles los eventos que están sucediendo y de alguna manera controlar la ansiedad que puedan tener algunos clientes o relacionados al negocio. Identificar a través de qué medio, según la importancia que yo quiera dar este comunicado. Podría ser a través de noticias, si es de repente un reporte con solamente de estatus, lo podría hacer a través de redes sociales, si es un avance en la recuperación a través de una rueda de prensa, citando a medios de importancia y reconocidos para dar un empuje o mayor importancia a la información que esté declarando. Establecer un lugar de reuniones y entrevistas donde de repente se puedan dar ruedas de prensa o los medios puedan consolidarse físicamente en un sitio y poder exponer una sola vez o de manera más concreta los estatus con respecto a la atención del incidente. ¿Eh? Sesiones informativas con alguna frecuencia definida y bueno, de nuevo apoyo en lo que sería medios y redes sociales para hacer más masiva alguna difusión de un evento o una noticia que pueda apoyar a mitigar la afectación con respecto a los escenarios de crisis. Y bueno, aquí también les planteo un grupo de ya sea de escalamiento de información en función de la importancia o la atención que se requiere sobre la misma. Donde esto es una propuesta con respecto a lapso de tiempo, periodo de tiempo en los cuales se podría comunicar, ya sea para identificar de forma temprana un incidente, anticipar los problemas y necesidades de la organización, ya escalando un poco o dilatándose un poco en las notificaciones con respecto a los tiempos, movilizar o desplegar el equipo de evaluación y finalmente con brindar un soporte permanente para enmarcar comunicacionalmente la crisis y atender este tipo de eventos en tiempo real. Bueno, supongamos que de alguna manera ya se solucionó el problema que generó la crisis y la organización emprende ya en sus operaciones regulares normales de funcionamiento. Pero no necesariamente la crisis terminó
con esta solución del evento en sí. Luego viene lo que será una fase de recuperación, donde lo importante es que la organización identifique dónde tiene puntos de mejora para evitar que este tipo de elementos sucedan en otra oportunidad. Entonces aquí tengo de repente lo que sería coordinar los medios para el programa de recuperación a largo plazo, ¿verdad? Y donde se conocen los procesos clave y las prioridades para la recuperación de la reputación dentro de la organización. Ya serían planes más a mediano plazo, donde midiendo la afectación que tuvo la organización ante un evento de crisis, plantea cómo de alguna manera recuperar la confianza de sus clientes o sus relacionados para aumentar el valor o recuperar el valor de su organización. Cómo yo a través que ya paso por todas las fases que les comenté, desde la parte de análisis, evaluación y finalmente con la recuperación, yo para hacer una mejora continua establezco lo que sería un plan de mantenimiento de todos los instrumentos o elementos que están definidos dentro de la gestión de crisis. Donde tengo las pruebas del plan para que las personas que están involucradas de alguna manera ya tengan identificado qué instrumento utilizar y a través y cómo comportarse o qué tareas están bajo su responsabilidad ante una crisis, la revisión del plan, el desarrollo de nuevos planes ante eventos que hayan sido identificados o riesgos nuevos que hayan aparecido dentro de la organización, también jornadas de capacitación, no solamente para los integrantes del comité, sino también para las áreas de apoyo, y actividades de concientización ya más a nivel masivo de todos los participantes de la organización. Entonces aquí les planteo cómo la gestión de crisis se relaciona de alguna manera con lo que sería continuidad de negocio. Con la atención que pueden tener ya sea algunos planes y gestiones. Si vemos en el círculo principal, el más chico, tengo lo que sería el DRP, que normalmente atiende la recuperación de las tecnologías ante un evento disruptivo de la misma. Esto sencillamente opera por separado de los procesos y la idea es que las tecnologías estén disponibles para no impactar en el desenvolvimiento de los mismos, siendo los recursos tecnológicos uno de los elementos o los recursos importantes o los activos requeridos para dar continuidad a un proceso. Luego tengo el plan de continuidad de negocio, donde yo tengo una visión más amplia de las personas y los equipamientos e instalaciones los cuales usan estas personas para poder brindar los servicios o generar los productos dentro de una organización. De nuevo, siendo TI uno de estos recursos críticos. Todo esto se engloba dentro de una gestión de continuidad de negocio donde establezco responsabilidades políticas y doy de alguna manera, a través de un modelo de gestión de continuidad de negocio, doy vida a este ecosistema para mitigar cualquier evento que pueda impactar a la continuidad del negocio dentro de una organización. Y sobre todo esto, ya como una siguiente derivada, hago lo que es la gestión de crisis para tratar de atender cualquiera de esos eventos que yo no haya identificado o habiéndolos identificado, los planes que tenga definido en un principio hayan sido sobrepasados. Por eso es que en la gestión de crisis ya hay una mayor participación del directorio, porque lo que se busca es una toma de decisiones expeditas y que tengan la capacidad de enfrentar los medios de comunicación ante un evento que impacte a la reputación de la organización. Entonces, para cerrar y dar el pase a mi compañero, aquí les dejo las 5 lecciones más importantes o algunos puntos claves dentro de lo que sería la gestión de crisis. No espere a que una crisis le suceda para prepararse. Lo ideal es que no tengamos comportamientos reactivos ante una crisis. Ya tenemos suficientes ejemplos dentro de la región, en la banca y también en las industrias mineras, donde han tenido situaciones donde han salido de repente medianamente bien parados, otras no mucho. Y lo ideal es que no esperemos que estos eventos nos motive de alguna manera a desarrollar lo que sería la gestión de crisis. Cada decisión que se toma durante la crisis importa y puede afectar el valor de las partes interesadas. Por eso se pide la participación de la alta dirección y preparación antes de que ocurran este tipo de eventos para que las decisiones que se tomen ante escenarios que no hayan sido previstos no generen o no aumenten la crisis, no les genere más crisis, aumente el impacto de lo que se está sucediendo en un momento dado, ¿no? Luego, los tiempos de respuesta deben contarse en minutos y no en horas ni días. Estamos en situaciones álgidas donde cada minuto cuenta y lo importante es no demorar la
toma de decisiones y buscar planes de acción que empiecen a mitigar la afectación de los eventos que hayan acontecido. Y usted puede resurgir fortalecido. Siempre, si se hace una buena gestión, ahí se puede sacar provecho de las crisis, al menos lo que serían lecciones aprendidas de los participantes en este tipo de eventos. Y finalmente, cuando una crisis aparece, cuando una crisis puede haber terminado, quizás no lo hizo, como les comenté. Quizás se soluciona el evento que generó la crisis, pero la crisis se mantiene, ya sea a nivel comunicacional o los impactos dentro del valor de la organización. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Al final de la jornada habrá una- un espacio para que puedan hacer preguntas y ahondar un poco más en algunos de los conceptos que vimos. Pues es poco el tiempo para hablar de algo que me parece muy interesante, que es la gestión de crisis. Igual estamos a la orden, tienen nuestros contactos para alguna consulta adicional. Los dejo con mi compañero David Nieto, quien les compartirá ya un poco de información con respecto al módulo de gestión de crisis de la herramienta Global Suite. David. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Bueno, como os han comentado anteriormente, ahora vamos a ver toda esta la metodología que nos ha explicado Henry, cómo podemos prepararnos, sobre todo llevar a cabo una crisis y qué hay después de una crisis. Pues podríamos hacerlo en documentos, en Excel, tener un plan de continuidad de 400 páginas, pero en verdad no sería operativo. Entonces, vamos a mostraros, gracias a la metodología de Deloitte, unidos a Global Suite, cómo podemos tener todo esto organizado, sacarle mayor rendimiento, encontrar problemas que pensamos que no podemos tener y, sobre todo, si sucede esa crisis, qué pasos tenemos que seguir, cómo vamos a hacerlo y, después de la crisis, cómo vamos a mejorar nuestro sistema que tenemos anteriormente. Vale, para ello, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Tenemos que ver cómo estamos. ¿Qué tenemos que hacer en una parte hablando de continuidad o de contingencia prepararnos para una crisis? Tenemos que identificar cuáles son nuestros procesos y, para ver estos procesos, existe algo que se llama el BIA, que es Business Impact Analysis, donde vamos a analizar qué posibles impactos tenemos en cada uno de estos procesos y qué impacto tiene ello a lo largo del tiempo. Lo que nos va a dar como resultado es cuánto tiempo podemos seguir funcionando de manera más o menos normal hasta que ya sea catastrófico para la organización y ni siquiera sea útil el volver a recuperarnos. Para ello tenemos los vías. Respecto a una serie de impactos y a una escala temporal, vamos a ir definiendo cómo nos impacta nuestra organización que este proceso, en este caso es el proceso de mantenimiento de sistemas, no esté operativo. Podemos verlo en lenguaje cualitativo o incluso en los propios valores. El lenguaje natural, para la persona que rellene esta información, lo puede rellenar con mayor comodidad. En un BIA no solamente preguntamos por estos impactos que nos van a dar estas gráficas, nos van a ayudar para sacar el MTPD. En este caso, ¿qué es el MTPD? El máximo tiempo de interrupción que vamos a poder estar sin que sea catastrófico para nuestra organización. Vamos a tener que decir el RTO, cuánto es el tiempo que nosotros pensamos que vamos a tardar en recuperarnos, ¿vale? Y bueno, RPO y todos los términos referentes a la continuidad. Podemos preguntar por qué proveedores críticos tenemos, qué infraestructuras críticas, personal crítico, por lo que nosotros queramos. Todo este formulario vamos a poder configurarlo para preguntar por la máxima información necesaria que necesitamos para luego elaborar qué posibles escenarios de desastre tengamos y qué planes vamos a ejecutar. Además, Global Suite ofrece que para preguntar por ello no es obligatorio tener que hacerlo de Global Suite, sino que tenemos la parte de encuestas, donde tú configuras una encuesta de un BIA, eliges a qué persona le vas a mandar la encuesta y le llega un link con un enlace. Mediante ese enlace, esta persona rellena la información referente a su proceso. Es el responsable del proceso y rellena toda esta información, ¿vale? Además, esta información nosotros configuramos cómo queremos que sea el cuestionario. No tiene por qué ser exactamente el mismo cuestionario que hemos visto antes, sino que tú puedes modificarlo para hacerlo más natural, un lenguaje más llamativo a personas que no son expertas en contenido de negocio. Yo, si al responsable de recursos humanos le pregunto que me diga cuál considera él que es el MTPD de su proceso, no lo va a saber. Sin embargo, si le pregunto en qué momento considera que la interrupción del proceso derivaría en consecuencias catastróficas y no recuperables en su organización, sí nos sabría responder, igual que el tiempo que pensamos que tardemos en recuperarlo, etcétera. Entonces lo hacemos más llamativo. Toda esta información, además de quedar registrado todos los cambios que realizamos, podemos comunicarnos con el responsable de la publicación para ir ayudándonos a completar este día.
De esta manera, lo que conseguimos es registrar toda la criticidad de nuestros procesos que tenemos, hallar sus RTOs, sacar una serie de informes donde nos da la información de los vías para poder identificar de manera rápida cuáles son los procesos más críticos que tenemos. Tenemos una parte hecha. Otra parte que tenemos que ver para poder definir los escenarios que vamos a tener que contemplar a la hora de hacer planes de recuperación es un análisis de riesgos. En el análisis de riesgos vamos a necesitar una metodología. Podemos utilizar pues desde una básica probabilidad impacto-riesgo hasta cualquier metodología que fuera más compleja. Vamos a tener un catálogo de riesgos y controles para continuidad de negocio que vienen precargados en la solución y que te van a ayudar a proponerlo y saber qué posibles riesgos tienes en tu organización. Vas a poder ampliar nuevo, borrar, etcétera. Y para cada uno de los servicios, procesos, elementos que tengas, vas a identificar los riesgos que tienes y le vas a dar los niveles. De igual manera, vamos a poder asociar a cada riesgo qué controles tenemos ya implantados que van a ayudar a mitigar ese riesgo. Es decir, ya estamos haciendo cosas, no partimos de cero. Todos estos controles ya están evitando que un riesgo que inicialmente podría ser más alto, un riesgo inherente muy alto, gracias a estos controles y esta valoración que hacemos de los controles, nos dé una valoración de un riesgo residual más bajo. Con todo este análisis de riesgos, ¿qué vamos a tener? Pues una evaluación de riesgos, que vamos a ver aquí representada en un mapa de riesgos con todo lo que supere esta línea roja, que es el nivel de riesgo aceptable o nuestro apetito de riesgo. Son riesgos pues que para nosotros son bastante preocupantes y que lo vamos a tener en cuenta a la hora de definir los escenarios. Aquí igual, pero en formato de tabla, podemos definir esta tabla con otros queramos, para luego sacar todos los informes posibles. Este mapa podemos filtrarlo para obtener solamente la información, por ejemplo, de un servicio. Solo quiero saber servicio de banca online. Lo podría dar y de esta manera pues solamente me saldría obtendría el mapa de calor, pero del servicio de banca online, ¿vale? Aquí veríamos sus riesgos, para cada riesgo sus controles, etcétera. Vale, seguimos avanzando. Oye, para prepararnos para continuidad de negocio, ya sabemos los riesgos que tenemos, ¿vale? Pues muchos, pocos, pero tendremos que hacer alguna serie de planes para esos riesgos mitigarlos. Y dentro de continuidad también está en bajar esos riesgos que pueden hacer que nuestros procesos no funcionen. Pues vamos a elaborar un plan de tratamiento de riesgos. Aquí nos listarán todos los riesgos que tengamos. Tenemos para cada uno de ellos, podemos asignar una serie de controles. Incluso el propio Global Suite te sugiere para cada uno de los riesgos, dependiendo del catálogo que tengamos, para el riesgo de repudio, pues puedes usar técnicas de no repudio en origen y destino, o todos los controles que tengamos configurados en nuestros catálogos, ¿vale? De esta manera identificamos qué controles, qué planes vamos a ejecutar, qué acciones vamos a hacer para cada uno de ellos, vamos a asignar responsable, plazos, todos ellos con alertas que van a alertarle de cuándo tienen que revisar toda esa información y vamos a poder llevar un seguimiento de todo ello. Vamos a poder ver cada acción, ir marcando hasta llegar al 100%. Implantaríamos los controles y podremos reevaluar todo nuestro análisis de riesgos. En resumen, ¿qué hemos hecho en esta primera fase de la continuidad? Hemos identificado cuáles son nuestros procesos más críticos, es decir, cuáles vamos a tener que recuperar en menor tiempo posible, y hemos identificado cuáles son los posibles riesgos que nos hagan entrar en un estado de continuidad. Vale, pues ya podemos ir a los planes, a la pestaña de planes, en la cual vamos a definir cuáles son nuestros escenarios de desastre. Un posible escenario de desastre pues va a ser incendio en oficinas centrales. ¿Por qué he llegado a esta conclusión? Porque en esas oficinas centrales se ejecutan estos procesos que he definido aquí. Además, estos procesos que he definido aquí tienen una serie de elementos que tienen riesgos muy altos de desastres naturales, de fuego, de terremoto. Como comprenderéis, Chile, además, siendo una zona sísmica, es un motivo bastante grande para estar preparado ante continuidad de negocio. Puede ser que ya tengamos muchos controles, pero por tener muchos más controles no estamos mejor preparados. Tendremos que saber de verdad cómo esos controles están ayudando a que nuestra continuidad sea buena, si de verdad ese control está siendo útil, está siendo eficiente. Para ello tenemos que tener todo esto. De esta manera identificamos pues, varios escenarios, pues desastre, incendio en oficinas centrales, indisponibilidad en las oficinas de, en este caso, pues Barcelona, etcétera. También vamos a poder definir estrategias. Una definir estrategias, pues que haga teletrabajo, que se replique la sincronización de los datos entre otros servidores, que nuestros servidores sean activo-activo, ¿vale? Todas las estrategias que vamos a tener que ir desarrollando para ir
ejecutándolas para ayudarnos en un momento posterior el tener todo esto implantado. Una vez que hemos definido los escenarios de desastre, pasamos a ver un plan de continuidad. Es el primer alto nivel, partimos de arriba. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para recuperarnos? Vamos a hacer un plan para recuperar nuestra sede secundaria o alternativa. Una parte muy potente de configuración de un informe, porque no queremos tener un documento de 400 hojas estático para no hacer nada, pero si yo en un momento necesito sacar mi plan de continuidad, también puedes sacar toda esta información que hay en Global Suite y tenerla también en papel, si quisiera. Seguimientos, documentos que queremos adjuntar. Para este plan, ¿cuándo se va a activar? Cuando se den alguno de estos escenarios. ¿Qué procesos van a recuperar este plan? Estos procesos que tenemos aquí, estos objetivos, etcétera. Si ya tenemos nuestro plan de continuidad, que es la base. Podemos decir, pero todavía no hemos hecho nada. Claro, es la base de luego qué plan de recuperación vamos a lanzar por abajo de este plan de continuidad. Plan de recuperación. En este caso, en el plan de recuperación podemos tener varios, incluso que varios planes de recuperación se ejecuten para distintos planes de continuidad. Lo que se pretende también de esta manera es poder capilarizar al máximo posible todas las tareas que tenemos que hacer para luego poder unirlas en un plan, en otro, etcétera, para no tener que repetir ese trabajo que hemos hecho anteriormente. De hecho, antes de los planes tenemos las propias secuencias de recuperación. Siempre que haya destrucción del suite de comunicaciones, vamos a hacer estas tareas, de igual que sea en un plan de recuperación, en otro, en todos o en el que sea. ¿Qué es una secuencia de recuperación? Como su propio nombre indica, una serie de tareas, las cuales tienen un plazo, tienen una serie de responsables. Los responsables que pueden ser por niveles, por si uno no está operativo para que pase al siguiente, un tipo de la tarea, qué recursos necesitamos para ejecutar esta tarea, si queremos subir archivos adjuntos, es decir, si tenemos que reiniciar un servidor Apache, pues en la documentación para reiniciar el servidor, un manual, lo que sea necesario. ¿Qué tareas hay que hacer antes que ella? ¿Qué tareas hay que hacer después? Si tiene sus tareas, ¿vale? Es decir, hacemos secuencia de recuperación. Y estas secuencias las organizamos en los planes de recuperación. ¿Qué tenemos en los planes de recuperación? Vamos a tener, pues, toda la parte descriptiva, por supuesto, responsable de la ejecución de este plan de recuperación, un árbol de llamadas, criterios de activación, qué tiene que suceder para que activar este plan de recuperación, archivos adjuntos, desde qué planes de continuidad podemos activar este plan de recuperación, qué escenarios son los que pueden ser el disparador, el trigger de este plan, qué procesos son los que se van a levantar, vamos a ver cuáles son sus RTOs, esta información ya la hemos sacado del VIA, si afecta a clientes, qué elementos se ven afectados, configuración del informe para luego sacar en Word, en papel. Y lo más importante, qué secuencias de recuperación se van a lanzar en este plan de recuperación y en qué orden. ¿Vale? Aquí tenemos esta secuencia de recuperación que están unidas con otras y te va indicando. Este está a propósito. Tiene hecho una cosita mal para que la podáis comprobar. Aquí estamos diciendo que si hacemos todas esas tareas en los tiempos que hemos establecido, vamos a tardar casi 10 horas. Sin embargo, el RTO que hemos definido para nuestro plan es de 4 horas. Por tanto, todo lo que nos supere 4 horas está yendo fuera del RTO que hemos definido inicialmente en nuestro plan. Imaginar que este proceso se quiere levantar en 1 hora. Si hemos dicho que nuestro RTO son 4, como no hagamos las tareas de ese proceso en las primeras, pues podemos tener un problema. Pues la herramienta te guía para que sepas si no estás haciendo bien el plan que quieres realizar. Y todo esto, que tenemos vías y análisis para ver qué posibles causas pueden suceder para que haya una crisis y qué procesos son los más críticos. Hemos elaborado los planes para saber qué tenemos que hacer en el caso de que suceda, pero también tenemos que tener un plan de gestión de la crisis. ¿Qué es un plan de gestión de la crisis? Es tener preanotado o preparado qué vamos a hacer y en qué orden cuando se activa una crisis. Bueno, nombre, descripción, cuándo se activa esta crisis. Si es una crisis a nivel crítico, vamos a poder definir distintos impactos, cada uno con un significado. ¿Qué escenarios de referencia? Porque tenemos escenarios de desastre y luego podemos tener escenarios de crisis en general. Un ciberataque, un temblor, una huelga, que eso pueden desembocar también en los escenarios de desastre. ¿Qué servicios o procesos se van a ver afectados en este plan de crisis? ¿Qué infraestructuras? ¿Quién es el comité encargado, una vez que se lance la crisis, de ejecutar toda esta crisis, esta gestión de la crisis? ¿A qué miembros habría que llamar? ¿Qué comunicaciones? ¿A bomberos? ¿A policía? ¿Qué personal tiene que hacerlo? ¿De qué manera? ¿Qué criterios hay de activación?
desde el propio Global Suite, tú incluyendo una incidencia, si la incidencia que tú indicas en Global Suite está alineada con lo que se indica aquí, el sistema te va a avisar automáticamente de que tienes que hacer una crisis. A veces pensamos en una crisis como algo muy serio. Un terremoto de 9 en la escala Richter que se han caído los edificios. Es una crisis, por supuesto, pero también puede ser una crisis que se haya detectado un bug, un gusano que ha entrado en nuestro sistema, que ha saltado el antifireware, ha fallado. Pues es una crisis de menor nivel. También podemos llevarla aquí, por supuesto. El granulado de la crisis que podemos llevar es la que nosotros decidamos, no la que una herramienta nos marque, ¿vale? Qué elementos, por supuesto, qué objetivos tenemos del plan, documentación que queramos adjuntar a nuestro plan de crisis, qué clientes se van a ver afectados, qué proveedores vamos a necesitar o se van a ver también afectados, qué plan de continuidad se va a poder lanzar en esta crisis y qué escalado. ¿Qué significa el escalado? Esta crisis de nivel crítico, pero puede ser que mientras que la crisis vaya bajando tengamos que cambiar a realizar tareas de una gestión de la crisis que sea a nivel medio. Pues podemos hacer este escalado para cambiar unos de otros. Esto se puede activar directamente o simular. Hace pues una hora, hora y 30 minutos he activado una gestión de la crisis para que veáis ya en funcionamiento cómo se simularía o cómo sería una crisis real dentro de Global Suite. Si vamos a gestión de la crisis, a este último simulacro que he lanzado aquí en España a las 3:25, vemos ya directamente un cuadro de mando en el cual, bueno, una cosa que no he comentado, cualquier pregunta que queráis ir haciendo mientras que iba explicando, podéis escribirla ahora que las contestaremos al final. Lo digo por si hay alguna cosa que se os pueda olvidar, que la contestéis durante este periodo. Como os decía, tenemos toda una parte de... Vale. Tenéis toda una parte en la que vamos a ver en qué nivel de impacto está la crisis para cada uno de ellos, con una descripción, qué entrada, es decir, estas tareas no son las tareas del plan de recuperación, que ahora las veremos, son tareas que se han ido realizando durante la crisis, más a nivel ejecutivo, que tenemos que tener en cuenta. Lo puedes tener algo planificado, pero luego en el momento real es cuando tienes que llevar todo este seguimiento, pues tenemos tareas de impacto económico, pues hemos recibido 4, 2 que ya estén tratadas, una tratándose y una ni siquiera se está tratando. En operacional solamente tenemos una tratándose y en reputacional pues estamos algo peor. Igual que qué acciones hemos llevado a cabo por cada uno de los tipos de impacto, también podemos ver estas acciones. ¿Quiénes son los miembros del comité con su información? Pues hay que comunicarse con alguno que no esté dentro del miembro. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué stakeholder y proveedores en cuanto a números están viéndose afectados? Y toda esta crisis se ve desde aquí. Vais a ver que es una copia del plan, pero vamos a poder ir modificando la crisis en directo, porque claro, una cosa es el plan y otra cosa es lo que pasa en verdad. Aquí vemos que ha habido tickets relacionados, es decir, ha habido una incidencia, un error en cambios y entregas que está relacionado con esta crisis y que tiene que ver con esta información y que es bueno registrarlo para que una vez que se termine poder revisar los posibles motivos por los que hemos tenido que activar esta crisis. Los niveles que podemos modificar, como os he comentado, los escenarios de referencia, ¿vale? Aquí podemos ver cuáles son las acciones de cada uno de los escenarios que tenemos como referencia, pues tenemos que realizar estas acciones, por los servicios, infraestructuras, el comité, todo esto es igual que antes, pero ya en ejecución. Aquí tenemos los inputs, es decir, cada tarea nueva, cada evento nuevo que vaya entrando, lo vamos a guardar aquí. Imaginar, esto está puesto de forma genérica, pero imaginar que esto crea un ciberataque. El servidor central se ha visto afectado, por ejemplo. Esto nos está impactando de una manera económica y reputacional y operacional. ¿Vale? Y pongo la información. Y además, esto voy a tener que crear una nueva acción resolutiva que va a ser, en primer lugar, apagar el servidor y utilizar el de respaldo. ¿Vale? Pues yo esto lo llegaría aquí, asociaría que esta tarea hay que hacerla de aquí, porque eso es lo que está en directo y lo puedo llevar aquí, ¿vale? Objetivos, qué clientes, escalado, etcétera. Y por otro lado, por supuesto que se han estado lanzando los planes de recuperación. El plan de continuidad también se ha activado y aquí vemos el seguimiento de las tareas que tenemos en nuestro plan de recuperación. Estas tareas en verde son las completadas y en las que están en gris son que ni siquiera se han iniciado. Yo sí marcaría aquí, le daría a iniciar, voy a hacer una prueba para que veáis. Es decir, puedo iniciar esta tarea y luego, por ejemplo, podría completarla.
Cada vez que la completa, el sistema te dice qué tareas eran relacionadas con estas y que puedes lanzar. Y que si quieres avisar a los responsables que están haciendo esta tarea. Si ha sido notificar, se le avisa al responsable que tiene asignada esta tarea mediante email y él puede ya manejar esa tarea, que toda la información, además que verla aquí, le llega por correo y poder manejar con ella. Y de esto también tenemos un cuadro de control y resumen con gráficas, tareas que están pendientes, las que están fuera de plazo, las que están dentro, iniciadas fuera dentro de plazo, de las completadas, más indicadores en general. Vamos a ir viendo todas las tareas que se han realizado, queda en registro, un histórico guardado aquí. Todas las secuencias en porcentaje cómo van ejecutándose, si van con retraso o van sin retraso. Y por último, las conclusiones. Y también un pequeño panel de control que nos va a indicar cuánto es el tiempo que tenemos previsto hasta finalizar la prueba, qué progreso llevamos total, y de esta manera vamos a ver todo ello. De esta manera conseguimos pasar por, una vez que esta crisis termine y guardemos nuestras conclusiones, podemos volver a revisar si las tareas las hemos hecho en tiempo, si no las hemos hecho en tiempo, si la gente ha sido avisada correctamente, si no, si sabe lo que tiene que hacer, si ha habido dudas, si hay que juntar más documentación, si hay que cambiar el orden de los planes, si hay que hacer menos tiempo, más tiempo, etcétera. Así conseguimos tener desde la preparación de saber para qué tenemos que prepararnos, planificar escenarios planes, hasta la ejecución de la gestión de la crisis. Y la parte que comentaba Henry, muy importante, la parte posterior, que es analizar todo lo que ha pasado en la crisis para poder volver a mejorar nuestro sistema, lo que es la mejora continua. Así que, si os parece, vamos a pasar a la parte de preguntas. De momento creo que no hemos recibido ninguna pregunta. Si queréis hacer cualquier pregunta, pues estamos dispuestos tanto Henry como yo estamos dispuestos a contestarla. ¿No hay consulta con respecto a la herramienta o quisiera un punto que quieran ahondar en la parte ya más metodológica? Bueno, David, creo que hemos sido muy efectivos en la explicación, pues no generamos ninguna duda en los asistentes. Bueno, de todas maneras, también os digo, no tengáis problemas en preguntar, que seguro que cualquier pregunta va a ser bienvenida. De todas maneras, si tenéis preguntas o dudas que os surjan después, a través de Deloitte, por supuesto que podéis a través de Deloitte consultarlas y nos ponemos en contacto con vosotros. Pero bueno, también es buen momento para aprovechar y que el resto de la gente también pueda escuchar la respuesta a las preguntas si tenéis alguna. Bueno, igual tienen nuestros contactos. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido para nosotros un trabajo tratar de resumir tanta información en tan poco tiempo para, aunque sea, despertar interés en estos temas que ahora son importantes y están tomando en la región bastante atención por los hechos recientes que han estado sucediendo. Así que de nuevo, muchas gracias por su tiempo y bueno, estamos a la orden para cualquier consulta o tema que quieran conversar con nosotros. También una cosita más, que la sesión ha sido grabada, por lo si queréis luego revisarla, compartirla con alguno de vuestros compañeros, también podéis tener acceso a la grabación para revisarla. Y por mi parte, nada más. No sé si queréis añadir algo más